9:39. Seguimos aquí en la mesa de En Perspectiva. Seguimos con Martín Couto, Rafael Mandresi, Felipe Schipani y Rodolfo Saldain, a quien tenemos por teléfono. Pasamos al segundo tema. Está acomodada la garganta, ahora sí. Les propongo el segundo tema, que es que el intendente de Montevideo, Daniel Martínez, dijo en El Observador TV que en las próximas horas evaluará pedir la ayuda del ejército para recoger la basura que se ha acumulado en los contenedores de la ciudad debido a la suma de fines de semana y feriados de fin de año. Martínez señaló que siente mucha angustia ante las imágenes de basura desbordada. En tanto, la bancada de ediles del Partido Nacional emitió ayer una declaración en la que solicita al Ministerio de Salud Pública que monitoree la situación y manifestó su disponibilidad para buscar, junto con la administración de Martínez, soluciones de fondo al problema de la limpieza en el departamento. Bueno, es otro tema que quizás esta vez tuvo menos notoriedad, pero que los montevideanos lo están viendo en el día a día, ¿no? En las calles. ¿Por dónde van ustedes con este tema? ¿Quién empieza? Felipe, a ver. Bueno, el gesto del intendente me parece que es un gesto digno de resaltar. Por lo menos demuestra mucho más sensibilidad que intendentes anteriores, ¿no? Todos sentimos angustia por la situación que vive el departamento. Pero vayamos a la explicación del asunto. ¿Cuál es la madre del borrego? ¿Por qué Montevideo tiene hoy casi, según indican las autoridades, cerca de 1.000 contenedores que se han armado en su entorno verdaderos basurales? ¿A quién se le ocurre el 25 de diciembre suspender el servicio de recolección de residuos? Es un problema de gestión, evidentemente. El 25 de diciembre, que se juntan las fiestas, que debe ser, yo no tengo las cifras naturalmente, pero el día en el que más se consume alimentos, en el que más se consume bebidas, en el que más reuniones hay de toda naturaleza. Se incrementa cerca de un 40%, han dicho las autoridades de la Intendencia, el volumen de basura que se genera en esos días. La Intendencia decidió que ese día no se recolecta la basura. Entonces, la angustia de Martínez es provocada por su propia gestión en la toma de decisiones. Naturalmente, dirán los empleados de ADEON, tenemos derecho a licencia. Por supuesto que la tienen, ni que hablar, pero hay servicios que son esenciales, como los servicios de salud. ¿O acaso cierran los hospitales el 25 y el 1? Por supuesto que no. Entonces, yo creo que el problema que vive hoy Montevideo, en gran medida, por no decir en toda su medida, es responsabilidad de la propia Intendencia, que toma decisiones equivocadas. Para el próximo año va a tener que trabajar el 25 y va a tener que trabajar el 1, el servicio de recolección de la Intendencia. O de lo contrario, llamar a una empresa tercerizada que se encargue, pero no podemos en el día de mayor consumo de todas las familias uruguayas tener la ciudad sin un servicio de recolección. Es absurdo. De todas formas, el problema se venía viendo desde antes también, ¿no? Porque en fines de noviembre, por así, empezó un conflicto también sindical que, o por lo menos las explicaciones que dan las autoridades van por ahí, ¿no? También por algo más estructural, como es el tema de la falta de camiones, concretamente, para levantar la basura. Por ejemplo, cito una frase de Daniel Martínez ayer en El Observador TV. Hay más contenedores instalados que camiones que estén funcionando. Según explicó, los problemas de la basura ocurren en un 90% por problemas de gestión que llevaron a la falta de mantenimiento de los camiones e hicieron que en algunas semanas solo 14 estuvieran en condiciones para hacer la recolección de residuos cuando son necesarios unos 35. Ahora se estudia comprar más, pero estos camiones demorarían por lo menos por allá por septiembre del año que viene. Se menciona que podrían llegar estos nuevos camiones que se busca incorporar. Rafael. Sí, yo no tengo dudas de que hay problemas que tienen que ver con el funcionamiento del gobierno municipal, que hay problemas que tienen que ver con la disponibilidad de camiones y demás. Ahora, ¿cuál es la mejor manera para que haya menos problemas con la basura? Producir menos basura. Y en segundo lugar, ¿cómo las personas que producen basura, utilicemos el término, bendito término, la gestionan ellos? ¿Es necesario sacar todos los días la basura a la calle?
¿Qué basura? Porque hay basura orgánica y basura que no lo es. Los cartones yo los puedo tener en mi casa, no hay demasiados problemas sanitarios. Es decir, que allí hay todo una especie de... es algo parecido a lo que ocurre con el tránsito. Si tenemos problemas de tránsito, hay saturación de las vías, bueno, vamos a ensayar las calles, en lugar de pensar cómo hacemos para tener menos vehículos. Es decir, una vez más, los planteos, insisto, no estoy negando todas las dificultades, los problemas, los errores que se cometen desde los gobiernos municipales desde hace mucho tiempo, entre otros con el tema de la recolección de residuos. Pero la única manera de enfocar el asunto no es saturando, como se ha estilado en los últimos años en términos de operativos policiales, que es el mismo esquema de razonamiento además, yendo en la misma dirección del problema en el fondo. Tal vez haya que ir en la dirección contraria del problema sin descuidar naturalmente todo lo que es los dispositivos de recolección y de tratamiento de residuos y demás, pero pensar cómo se puede hacer desde el gobierno municipal, desde otro tipo de organizaciones de la sociedad civil y desde las alcaldías, desde los propios ciudadanos individualmente, para enfocar y manipular y maniobrar de manera distinta con los residuos que se produce, tratando de producir menos residuos, y en esto por supuesto que las empresas comerciales tienen muchísimo que ver. Es decir, cuando yo compro algo que es de este tamaño y viene adentro de 5 paquetes que terminan generando un bulto de este tamaño, tenemos un problema, estoy comprando embalaje, hay algo que no cierra. Te están viendo el gesto del tamaño por el video, pero claro, tenés razón que en muchos casos es... o sea, el tamaño era el tamaño de un sacapunta. El tamaño de un sacapunta con una caja enorme, eso fue lo que quiso decir Rafael. Rodolfo, ¿tú cómo lo viste? No estás estos días en Montevideo, pero seguramente te has encontrado con el problema en días pasados. Sí, pero curiosamente en la Intendencia de Rocha dispuso, por lo menos en las zonas que yo he andado acá en el entorno de La Paloma, un sistema de recolección en el fin de semana largo. Lo que parecía que iba a ser un problema importante porque los contenedores el sábado estaban desbordantes, aparecieron al otro día vaciados. Es decir que la Intendencia de Rocha logró un sistema de gestión, para la palabra que está cuestionada hoy en la mesa, que parecía que fue más eficiente que el que se ha logrado en Montevideo. De todas maneras creo que vale un comentario la idea de recurrir a funcionarios del Ministerio de Defensa, del personal del Ejército, de otras dependencias del Ministerio. Me parece que es un recurso válido, más allá de que comparto lo que se ha dicho, de que esto debió estar previsto desde antes, ¿verdad? De todas maneras tengo toda la impresión de que no va a ser posible articular una solución vía alternativa como esa que plantea Martínez en los pocos días que están quedando, ¿verdad? Sí, pero sí, efectivamente es un problema de cómo se dan licencias, feriados, francos, que no en todo el país han tenido el mismo tratamiento. Hay algunas intendencias lo han manejado más eficientemente que otras. Mira, Luis de la audiencia dice, el problema no es que el 25 de diciembre o el 1 de enero no se recolecta la basura, sino que no se levanta desde el 24 al 28. Dice, en mi barrio Reducto es así. Deberían haber levantado los residuos el 26 y sin embargo no lo hicieron. Claro, bueno, por ahí están las razones. Martín. Sí, un comentario previo. Recurrir a las Fuerzas Armadas, mientras sigamos teniendo estas Fuerzas Armadas sobredimensionadas y este presupuesto excesivo e inexplicable, por supuesto que hay que recurrir a las Fuerzas Armadas para que por lo menos sirva un poco más esa plata. Yo comparto y saludo que Mandresi plantee la cuestión de la palabra gestión y la cuestión de que, no es solo la actividad del gobierno, porque si lo dijera yo parecería excusa. Pero lo que quiero decir es, uno no puede pensar que un servicio esencial para un feriado como el 25 de diciembre o el 1 de enero es la recolección de basura. De ninguna manera. Y mucho menos compararlo con la atención en un hospital. Porque, soy una de las personas que empezó a reciclar, pero porque en realidad en la casa en la que vivo alguien más lo empezó a hacer y me tuve que adaptar y aprender dónde iba cada cosa, digamos. Y tengo un cuidado mínimo. Sé cuál es la bolsa de las cosas que pueden empezar a largar olor enseguida, entonces esa será, pero es una bolsa en realidad de las 5 o 6 bolsas que pueden haber de residuo, además de
de la producción de residuos y la cantidad de residuos que generamos. Pero entonces, lo que quiero plantear es sin duda que pueden haber cuestiones de gestión de la Intendencia a mejorar. Yo creo, me imagino una campaña de información en los días previos, informando a la población que no saque la basura el 25, informando cómo reciclar, informando cuál es la basura que tiene que sacar primero. Si lo organizáramos y dijéramos, bueno, los residuos orgánicos se sacan primero y solo se recogerán en esos contenedores, pues entonces tendríamos un problema menor. Porque el centro de esto es pensar que entonces hay que comprar cada vez más camiones, lo que decía Mandresi, ¿no? Pero se está planteando que es un problema, ¿no? O sea, que la cantidad de... No, vuelvo a lo que decía más temprano, comentando la situación que las propias autoridades de la Intendencia están argumentando, ¿no? No lo atribuyen un problema de el feriado concretamente del 25 y del 1, sino algo más estructural como es la situación de los camiones y que se han incorporado muchísimos contenedores y que los camiones no son suficientes para justamente levantarlos. Yo creo que hay una renuncia, y esto está vinculado a la palabra gestión, hay una renuncia a la transformación profunda y a largo plazo de la realidad. Quiero decir, la Intendencia ha invertido en estos últimos años, yo no sé qué cantidad de plata, pero es muchísima, en compra de camiones, en contenedores. Después se compraron contenedores antivandálicos. Entonces la solución es como mañana vamos a poner cercas eléctricas alrededor de los contenedores en vez de hacer una campaña profunda, no solo spot televisivos 1 o 2 meses, para decir, no, señores, el problema no es cuántos camiones tenemos, eso es un problema y lo tiene que resolver, pero es un problema menor al lado de la transformación profunda de la realidad que tenemos que hacer, que es la única que nos va a permitir no seguir gastando cada vez más plata en esto y seguir sin resolver el problema. Podemos seguir poniendo contenedores y llenar toda la cuadra de contenedores, porque hoy los 3 contenedores no alcanzan, y entre otras cosas no alcanza, porque cuando el contenedor está lleno, lo que hacemos los montevideanos y las montevideanas es tirar la bolsa al costado o arriba. Eso en realidad es una cosa de sentido común que no tiene que ver tampoco con responsabilizar a los ciudadanos, no ese es el problema. Lo que digo es, no podemos renunciar a cambiar la realidad en profundidad y a largo plazo y quedarnos con que hay problemas de gestión. Problemas de gestión, sin lugar a dudas los hay, pero me parece que el otro problema y la otra discusión es mucho más rica y es la que va a aportar las soluciones definitivas a esto. Y no son solo los ciudadanos, a las empresas comerciales. Exactamente. Allí habría que tomar alguna medida para limitar, aunque más no sea, la cantidad de plástico. ¿Qué pasa en Francia con este tema? En Francia, vos querés una bolsita de plástico en el mercado, la tenés que pagar, aunque más no sea eso. Digo, no es que te ponen como en los supermercados acá, digo yo, no, por favor, no me pongas más bolsa de plástico, porque te ponen prácticamente una bolsa por artículo. La reglamentación de los embalajes. Hay toda una serie de cosas, para no responsabilizar únicamente al ciudadano, que corresponden a basura generada por una inutilidad absoluta en la proliferación de embalajes, envoltorios, con materiales, además, que distan mucho de ser amigables con el ambiente. Si estamos hablando de bolsas de plástico que no son biodegradables, que lo que hacen es ocupar espacio en los contenedores para otro tipo de sacando el espacio que podía ocupar justamente la basura que sí es necesario eliminar rápidamente. Yo creo que la recolección de residuos es un servicio esencial de la Intendencia, es de los servicios esenciales de la Intendencia, y me parece que se ha actuado con irresponsabilidad en el abordaje del tema. Porque en definitiva lo que se está atentando es contra la salud pública de la ciudadanía, contra la salubridad. Seguramente Martín no tiene un basural en la puerta de su casa, pero toda esa gente que vive en lugares en donde se han conformado verdaderos basurales en la cuadra, o sea, está realmente en peligro la salubridad de esos niños, de esa gente que transita, en fin, de todo el entorno. Pero ¿Cómo Felipe, no es un tema importante? ¿Cómo no es un tema esencial? No, por supuesto que es un tema importante y es esencial, pero lo que digo es, la pregunta es, ¿se forma un basural porque no haya recolección un día? Porque se formaron el 25 los basurales. Sí, el día donde hay doble cantidad de residuos. Bueno, primero hay doble cantidad de residuos porque generamos doble cantidad de residuos, pero la pregunta es, ¿no podíamos los montevideanos guardar toda la basura el 25 y tirarla el 26? O segundo, porque capaz que eso es mucho, ¿no podíamos tirar solo los residuos orgánicos? El problema es que lo que se multiplica varias veces en las fiestas son los residuos orgánicos o los otros. Ahora, si ustedes me dicen que el problema es, entonces paguemos triple a los funcionarios y que por un feriado para resolver el tema de los basurales, a mí me parece que es la peor solución, y es asumir la realidad dada y entonces ahí emparchar. Y una primicia, no lo vamos a resolver de esa forma. ¿Y quién le explicó eso a los montevideanos? Porque tampoco esto surge de la nada, ¿no? No sé, no baja desde la estratosfera. Claro. Tiene que haber por parte de la autoridad una campaña, un mensaje. No hubo ninguna campaña, ningún mensaje. Yo coincido con lo que dice Rafael. Es más, hay un proyecto de ley en el Parlamento presentado
ya paso el chivo por Pedro Bordaberry, para prohibir las bolsas de nylon. Pero tiene que haber de parte de la Intendencia, que es quien tiene en definitiva la supervisión de estos asuntos, una campaña de concientización pública, de diálogo con los empresarios, de diálogo con las industrias, de diálogo con los importadores. No hay nada de educación a la ciudadanía. Hubo un proyecto de contenedores para residuos sólidos y contenedores para residuos orgánicos en Malvin que no funcionó por falta de campañas de educación. O sea, gastamos $10 millones en campañas publicitarias para ANCAP, empresas monopólicas, pero no hay dinero para avisos, para, en definitiva, educar a la ciudadanía sobre cómo es el abordaje del tema de residuos. Entonces, no le exijamos conductas a la ciudadanía, a la gente, si no hay de parte de las autoridades un estímulo a que cambien esas conductas. No se le exigió nada. Realmente tenemos una enorme virtud los uruguayos para llevar al campo político todos los temas, ¿verdad? Inclusive la basura. Yo comparto todo lo que se ha dicho en lo que tiene que ver con la necesidad de un cambio cultural vinculado al reciclaje, a la necesidad de no sacar todos los residuos todos los días cuando de pronto son cartones, etcétera, ¿verdad? Sin embargo, eso no brota de la noche a la mañana. Si el 23 de diciembre teníamos una población no adecuada a ese tipo de comportamientos, no la íbamos a tener el 25, el 26 y el 27. Y ahí es donde viene el tema de gestión. Afortunadamente me siento con mucha legitimidad para decir que la Intendencia de Montevideo no lo ha gestionado bien, porque minutos antes dije que sí lo hizo bien la Intendencia de Rocha, que también es una intendencia del frente y que logró en buena medida resolver ese problema, por lo menos en muchos barrios a su cargo. Es decir, parece claro que una solución de fondo va por un cambio de los patrones culturales en materia de consumo, de tratamiento de desechos, de reciclaje y demás. Pero eso son cambios que requieren mucho tiempo, que se mide generalmente en décadas. No brota de la noche a la mañana. Por lo tanto, la acumulación de mugre en Montevideo en la época de las fiestas por 3, 4 o 5 días, como decía un oyente, de no recolección de residuos, realmente es un tema que debe preverse y debe gestionarse. Acá tenías a tu compañero Martín Couto haciendo no con la cabeza mientras que tú hablabas. Brevemente, Martín. No se puede comparar la Intendencia de Rocha con la de Montevideo. En cantidad de población, cantidad de recursos, la gente que pasa la fiesta en Rocha y Montevideo es incomparable, y la dimensión en esto es fundamental. Yo, por último, no hablando de lo que planteaba Saldain recién, yo quiero decir, bueno, a ver, tomémonos 3 minutos y entonces ahí tiramos los problemas de gestión, los 25 años de gestión de la Intendencia de Frente Amplista, los $10 millones de publicidad en CAP, todo lo que quieran. Luego de esos 5 minutos podemos discutir de estas otras cosas que me parece que son en realidad son culturales y políticas, y son las que van a resolver el problema. Nos tenemos que dar lugar para discutir esto en la política partidaria, en el marco de la política, no despolitizando, que sea ideológico el debate, que sea político, pero que sea más allá de una chicana va, una chicana viene, la publicidad, etcétera, etcétera, porque en realidad el problema amerita otro tipo de soluciones, si no seguiremos parchando. Sí, yo quería simplemente agregar una cosa respecto de lo que decía Rodolfo, para señalar que soy un poco más optimista en cuanto al tiempo que pueden llevar estas cosas, porque no se trata únicamente de persuadir. Recojo el guante de lo que decía Felipe. El proyecto de ley presentado dice prohíbese. Bueno, hay cosas que se pueden prohibir de la noche a la mañana. Esto no quita ningún tipo de responsabilidad, como dije en la primera intervención, a las falencias del gobierno municipal y a los camiones que siguen haciendo falta. Esos camiones tienen que venir de todos modos. O sea, no son cosas contradictorias unas de otras. Pero hay toda una serie de medidas que se pueden tomar, como se tomaron respecto del consumo de tabaco. Por ejemplo, el ejemplo que se pone siempre, bueno, eso funcionó y funcionó relativamente rápido. Yo creo que se pueden obtener resultados en tiempos razonables también en esa dimensión. Un minuto pasan de las 10 de la mañana. Estaba mirando los mensajes de los oyentes. El segundo tema los atrapó mucho. Tengo varios mensajes que van por distintos lados. Hay uno que plantea, por ejemplo, voy para Piriápolis mañana. ¿Debo dejar
la basura una semana en mi casa o se la encargo al vecino? Esas son las situaciones que se les plantean a los oyentes. Alberto, por ejemplo, dice, cambio de cultura. No concuerdo, el cambio de cultura se hace muy rápido. En el 2000, cuando fui a Miami, me acomodaron la cultura en un par de multas y unos rezongos que me hicieron pasar una vergüenza que no voy a olvidar. Por eso cuido la basura, no la tiro fuera del contenedor y reciclo. Hay que multar y castigar socialmente.